La discriminación, por Tarsis de Sabre, Carlos Flores, Sandra López, Tania Maquinay, Odette Vega y Fernanda Escalante. Discriminar es hacer una distinción, exclusión, restricción o preferencia, basada en motivos varios, sexo, raza, religión, condición social, cuyo propósito o resultado sea anular o disminuir el reconocimiento, preferencia o ejercicio en iguales condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la política, la economía, la sociedad, la cultura o cualquier otra esfera de la vida pública. Las raíces de la discriminación. La discriminación es un fenómeno de las relaciones intergrupales, de las relaciones entre diversos grupos sociales y tiene sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro. Los grupos en cuestión pueden ser parte interna de otra sociedad mayor, mujeres, ancianos, pobres, homosexuales, o pueden ser elemento externo, extranjeros, emigrantes, etc. Por lo general, la mente humana prefiere pensar por medio de estereotipos, categorías y prejuicio, conducentes al hecho discriminatorio cuando se aplica esas opiniones estereotipadas a otros grupos. Es importante, por tanto, investigar los orígenes de las opiniones que un grupo tiene sobre otro. La imagen de un grupo, ya sea de organizaciones, iglesia, ejército, ya sea colectivos, seguidores de equipos, ya sea sobre categorías sociales, mujeres, varones, niños, ancianos. Tipos de discriminación: racismo y xenofobia. El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión. El término racismo se aplica tanto en esta doctrina como al comportamiento inspirado en ella, y se relaciona frecuentemente con la xenofobia, odio a los extranjeros, y la segregación social, que son sus manifestaciones más evidentes. Discriminación a los homosexuales. La homofobia es una enfermedad psicosocial que se define por tener odio a los homosexuales. Crea y consolida un marco de referencia agresivo contra los gay y lesbianas, identificándolos como personas peligrosas, viciosas, ridículas, anormales y enfermas, marcándoles como un estigma específico que es el cimiento para las acciones de violencia política, desigualdad legal, social, exclusión pública o física, ataques y asesinatos. Discriminación a discapacitados y enfermos. Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades, consideradas por otras personas como totalmente normales. Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones. En el caso de los enfermos, generalmente se les discrimina por miedo al contagio, y los enfermos del SIDA son uno de los grupos más grandes de marginados. Discriminación a las mujeres, sexismo, machismo. El machismo es una discriminación sexual, de carácter dominante, adoptada por los hombres. La discriminación sexual hacia las mujeres tiene un carácter histórico, ya que las féminas no podían alcanzar ni cargos políticos, incluso en algunos sitios no podían salir a la calle sin su marido ni tener un trabajo remunerado. Además, en ciertos países, especialmente asiáticos, donde la práctica de la religión se vuelve un fanatismo, hay una clara diferenciación de la mujer. Ejemplos concretos son de los países que practican el Islam. Discriminación según el estrato social. La gente suele definir a las personas y a los grupos según 4 parámetros: su procedencia, su trabajo, el tipo de personas con quien pueden contraer matrimonio y los tipos de derechos y deberes rituales propios, y esto proporciona la discriminación social. Una de las formas más denigrantes de discriminar a una persona socialmente es la esclavitud y la explotación del trabajador. Discriminación religiosa. Existen numerosos casos de personas que son discriminadas por su inclinación hacia determinada religión, como en el caso de musulmanes contra judíos o la misma discriminación hecha por algunas iglesias. También existe un tipo de discriminación positiva, la cual consiste en la política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad de conseguir alimentos y de disponer de derechos. Lucha contra la discriminación. A
han existido hombres, mujeres y asociaciones que han hecho una gran contribución a la eliminación de la discriminación. Entre ellos se encuentra la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, personajes como Martin Luther King, a favor de los derechos de los negros, Kate Millett, en el movimiento del feminismo, o la protesta budista contra la discriminación religiosa. Este ha sido el documental de la discriminación. Les agradecemos su atención y a continuación les presentaremos unas entrevistas acerca de este tema.